pandemia en la Argentina y qué alternativas podemos llegar a tener. José, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias por llamarnos y conversar. ¿Cómo evalúa usted, después de los datos que hemos visto de la UCA, esta situación laboral en la pandemia del país? Bueno, la pandemia es un shock. Nosotros los economistas llamamos a estos eventos nuevos que suceden shocks. Y es un shock tremendo, digamos. Lo que hay que reconocer es que esto no lo hemos visto en los últimos 15 años. Tal vez el último shock grande de la Argentina fue la salida de la convertibilidad, que eso fue un shock muy endógeno que tiene que ver con muchas otras cosas. Este es un shock, lo que se llama un shock más exógeno, es decir, que no depende tanto de lo que uno hizo, claramente, porque es una cosa que viene de afuera y muy inesperada y tiene que ver con la medicina y lo sanitario, pero es un shock muy, muy fuerte y los datos, hay muy pocos datos, naturalmente hay pocos datos de empleo, porque los datos empiezan a aparecer siempre con algunos meses de rezago, pero ya hay algunos que otorga el Ministerio de Trabajo, del cual fui parte en el gobierno anterior, para dejar bien claro la situación, y esos datos indican que se viene una caída muy fuerte, porque ahí se toman, por ejemplo, expectativas de empresariales respecto a contrataciones y desvinculaciones en los próximos meses, y lo que están diciendo los empresarios es que va a haber muchísimas desvinculaciones y prácticamente ninguna contratación nueva. Sí, entonces, eso me parece que hay que tomarlo como lo que es. O sea que, Ancharena, salvo que... Perdón, esta pérdida de empleos, los números que estábamos dando, no se van a recuperar cuando pase la pandemia, como puede pasar en Estados Unidos, por ejemplo. Que pasa la pandemia y vuelven a recontratar. ¿No lo ve entonces? Acá hay varias cosas en la comparación internacional. Lo primero es que no vamos a ver tantas desvinculaciones formales como en Estados Unidos, o, para dar otro ejemplo, Australia. Lo que está pasando en Estados Unidos, además de lo sanitario muy grave, es un aumento muy grande del desempleo. Lo que pasa es que en Estados Unidos casi todo el empleo es formal, es decir, está registrado. Claro. Y esa formalidad incluye a mucho empleo que es muy temporario o de corto tiempo o de cuestiones que empiezan y terminan, por ejemplo, construcción, comercio. Nosotros en esas cuestiones, en gran parte de construcción, la informalidad es del 75%, en comercio la informalidad es de 30-40%. Entonces, todas las estadísticas que tenemos en este momento, cuando salga la estadística del INDEC, que siempre lleva más tiempo, que son 3 meses o 4 meses más adelante de ahora, o sea, 6 meses más tarde, que es un tema, ¿no? Que el INDEC tenga estadísticas laborales tan rezagadas en el tiempo, pero es un tema que viene de hace años. No es una cuestión de ahora, ni del gobierno anterior, ni nada. Es así el INDEC. Pero cuando salgan esas estadísticas vamos a ver qué pasó con la informalidad. Ahora, eso no creo que sean muy buenos datos tampoco, pero lo que pasa en comparación con Australia y Estados Unidos es que seguramente se está perdiendo empleo informal, que en Estados Unidos es formal, pero es de corto plazo, y por eso está aumentando tanto el desempleo en Estados Unidos y están teniendo que entregar pero tantos la conclusión es que entonces va a haber desempleo para largo rato, entonces, acá. Eso está diciendo usted, por las expectativas de los empresarios. Va a haber desempleo para largo rato acá y en Estados Unidos y en Australia por un buen tiempo. Ahora, ¿cuál es la discusión que se está dando? La discusión que se está dando es en Argentina. Nosotros ya veníamos con problemas. El último año y medio de la gestión anterior fue difícil, fue muy difícil en términos de actividad y de empleo.
siguió los primeros 3 meses sin pandemia en Argentina de Alberto Fernández, siguió siendo muy precario todo lo que se estaba haciendo y los resultados que estaban teniendo, más toda una discusión sobre el default, que eso implica también una influencia sobre la economía de los próximos meses, y en esto pegó el shock Y eso hace que la Argentina esté vulnerable para la salida, no solamente vulnerable en la economía durante la pandemia, sino también para la salida, que da toda la impresión, aunque sean los países que han hecho un buen trabajo médico y sanitario, ya están volviendo a reabrir su economía. Argentina está más complicada porque la estrategia sanitaria fue muy rígida al principio, pero sin acompañar demasiado con otras medidas, claro. Y por lo tanto no parece que estemos en lo que se llama la parte baja de la curva, entonces no estamos pudiendo reabrir rápido la economía. Entonces hay un efecto por la estrategia sanitaria o de salud pública, y después hay un efecto también negativo por el default y por que no hay medidas para reactivar el sector privado. Si yo te digo, a mí lo que más me preocupa es el sector privado, que es digamos, las famosas 600.000 pymes, si querés darle un número, que la verdad que están todas muy complicadas, y eso implica que en el mediano plazo, como el Estado no puede financiarse con impuestos de algo que no produce, eventualmente tampoco va a poder ayudar. Entonces toda esta ayuda, que es muy positiva, creo, durante estos 2 o 3 meses, si no se reactiva el sector privado, va a decaer o se va a financiar con inflación, lo que implica menores salarios, menores jubilaciones reales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos en un problema grave, y que hay que encontrar soluciones, desde mi punto de vista, más equilibradas entre en el trade-off que hablan de salud y economía. Claro, el tema es cuáles son las soluciones, ¿sí, Facu? Claro, Anchorena, hablábamos en el programa justamente de las oportunidades que también abre esta crisis y de los pendientes que tiene la Argentina, por ejemplo, en materia de reforma laboral. Se habló mucho durante el gobierno anterior de posibles reformas laborales, de la necesidad de hacer una reforma. ¿Cree que esta situación crítica puede abrir la puerta a finalmente una reforma? Yo creo que hay que aprovechar esta crisis para salir de una manera mejor. Definitivamente, es una muy buena pregunta pensar, bueno, ¿qué hacemos para que una vez salido de esta situación tengamos un mejor sistema laboral? En esencia, ¿cuál es el sistema laboral que necesitamos? Ese 40% de informalidad de la que estaba hablando, que existe acá y no existe en varios países un poco más avanzados, y que genera toda una serie de problemas porque no tienen jubilaciones, porque no hacen aportes a su vez, porque cuando, por ejemplo, pasa algo como esto no los encontrás, y por eso fue muy complicado entregar la IFE, porque básicamente eran personas no registradas, no estaban en el sistema. Entonces, tenemos que encontrar la forma, desde mi punto de vista, para salir de tal manera que ese 40% se vaya integrando de una manera mucho más fuerte. Dicho eso, creo que es bien complicado la situación, porque el gobierno tiene una ideología que no creo que vaya en esa dirección de, por ejemplo, fomentar el empleo formal a través de diferentes mecanismos. Siempre ha privilegiado, tanto en el pasado, en el último gobierno de Cristina Kirchner, como lo que parece venir ahora, siempre ha privilegiado el empleo formal y no le ha hecho la vida más fácil para que el informal se formalice. Pero, por eso, a ver, Anchorena, una pregunta hace muchos años quisiera. tenemos esa informalidad.
Quisiera hacerle una pregunta también sí. para hilar con lo que veníamos hablando en el bloque anterior, porque si usted dice que desde el sector privado va a haber cada vez más pérdidas de puestos de trabajo, entonces toda esa masa de desocupados que va a estar, ¿quién la va a adquirir? ¿El Estado con más puestos de empleados públicos? Bueno, esa es una posibilidad, pero No, eso porque de repente obviamente entonces vamos a tener un tiene sus Estado, limitaciones. una población trabajadora más dependiente del Estado aún. Y definitivamente, de cualquier manera ya hay un aumento de las transferencias de ingresos. Uno puede transferir ingresos de diferentes maneras. Uno es contratando directamente, que es lo que estás sugiriendo, que puede llegar a pasar. Lo otro es haciendo transferencia de ingresos, como por ejemplo se está haciendo, desde mi punto de vista apropiadamente, con el IFE. Pero en algún momento lo que tiene que volver a funcionar fuerte es la economía privada, de manera que vuelva a poder contratar. Pero ya veníamos con complicaciones, como decía acá el colega, había una cuestión de reforma laboral en el gobierno anterior, justamente para fomentar el empleo privado formal, y hubo una oposición muy fuerte a eso desde quienes hoy gobiernan. Entonces a mí me parecería extraño que vayan en esa dirección. Creo que sería la correcta para lograr reactivar el empleo una vez que se reactive la actividad y la producción. Gracias, Sancho Orena, por compartir con nosotros el análisis. Gracias a ustedes por llamar. Un saludo a todos. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a hablar de este comportamiento del Estado en plena pandemia, ahora desde una perspectiva más